vamos a trabajar la panty básica. Para esa panty necesitamos 3 medidas: la medida de cintura, el contorno de cadera y el tiro. Para tomar la medida de cintura la definimos con un cordón, con un fajón que nos amarramos exactamente en la cintura. Para definir cuál es la cintura, tomamos esta medida aquí, este doblez que tenemos aquí al costado. Allí es donde vamos a tomar el contorno de cintura. El contorno de cadera lo tomamos aquí en la parte más alta de la cadera, exactamente que no nos quede ancho ni muy justo. Y tomamos el tiro. El tiro lo tomamos aquí sentada. El tiro lo tomamos sentadas en una parte recta. Lo tomamos de aquí de la cintura hasta la parte recta. Esa es la medida del tiro. Aquí tengo mis medidas ya anotadas. A estas medidas le vamos a sacar un porcentaje porque vamos a trabajar con telas elastizadas. Al contorno de cadera le vamos a sacar un 16%. Al contorno de cintura le sacamos un 20%. Y al tiro le vamos a sacar el 5%. A esa medida la vamos a dividir en 4. Cuando ya tengamos esa medida empezamos a trazar. Vamos a empezar a trazar aquí un rectángulo con la medida del tiro por la cuarta parte de cadera. Medimos tiro, trazamos la línea, aquí medimos la cuarta parte de cadera, y trazamos la línea. A esta medida, para la entrepierna, la vamos a trabajar de 5 centímetros, que es la medida de la panty básica. Vamos a medir aquí 2.5, que es la mitad. Aquí, esta medida la dividimos en 2 partes iguales. Marcamos y le subimos 1,5 centímetros. Allí trazamos una línea recta. Esta línea la dividimos en 2 centímetros, en 2 partes iguales. Aquí, como medimos la entrepierna 2.5, los medimos en esta línea 2.5 y unimos los puntos. Aquí en esta parte superior medimos 3.5, que es una medida estándar. 3.5 y lo unimos en curva, así, que nos quede de esta forma. Esta parte es el refuerzo de la panty. Aquí al costado medimos el contorno de cintura y lo unimos en una semicurva. Aquí al costado de la parte delantera le vamos a reducir 1,5 centímetros.
ese 1,5 centímetros que reducimos aquí lo vamos a aumentar en la parte trasera, porque la parte trasera siempre cae hacia adelante. 1,5 centímetros. Aquí en esta parte le bajamos 1,5 centímetros y también lo unimos en curva. Miren cómo nos queda. Aquí en esta parte nos va a quedar, si nosotros deseamos que nos quede más cóncava, lo que hacemos es que subimos aquí y lo unimos en esta parte. Pero como estamos trabajando la básica, lo vamos a dejar de esa forma. Ahora vamos a cortar. Miren cómo nos queda la parte delantera. Ahora vamos a trazar la parte trasera con las mismas medidas. Trazamos el rectángulo con el tiro, la medida de tiro, con la cuarta parte de contorno de cadera. Allí trazamos la línea. Ahora le vamos a aumentar el 1,5 centímetros que descontamos en la parte delantera, lo vamos a aumentar en la llevamos esta línea hasta acá, donde aumentamos el 1,5 centímetros. Aquí medimos el 2,5 de la entrepierna y tomamos esta medida, porque los costados deben calzar. Lo trazamos en línea recta. Cuando deseemos que en la parte trasera nos cubra más las pompis, le bajamos aquí 1,5 centímetros y lo unimos en una semicurva, sin eliminar acá ni aumentar en la entrepierna. Esa medida debe quedar ahí exacta. Allí trazamos, esta es la parte de las pompis. Aquí medimos la cuarta parte de contorno de cintura, aumentándole el 1,5 centímetros que descontamos en la parte delantera y la unimos con la semicurva. Allí. Miren cómo nos queda. Ahora vamos a recortar. Miren cómo nos deben quedar los moldes. Deben de calzar aquí al costado. Nos deben quedar iguales. Ahora vamos a trazar en la tela. Aquí tenemos la tela doblada para cortar. Aquí en esta parte yo le coloco estas. Cuando ustedes vean estas 3 bolitas o 3 circulitos, quiere decir que aquí va el doblez de la tela. Lo colocamos, lo sujetamos bien con los alfileres para que no se nos corra. Y cortamos. Vamos a cortar. Lo que les recomiendo que para este tipo de material tengamos unas tijeras bien afiladas, porque los elásticos se enredan mucho y no nos permiten cortar. Solo le vamos a dejar medio centímetro para la costura.
Ya cortamos la parte trasera. Miren cómo nos queda. La coloco aquí sobre este papel para que la puedan apreciar bien. Ahora vamos a cortar la parte delantera de la